por qué se produce la gran mayoría de estos problemas en el recién nacido. Entonces, la charla mía es aspectos claves de la fisiología renal neonatal. Entonces, vamos a hablar a partir de este momento al respecto. Vamos a hacer un rápido recorrido por el tema de la fisiología neonatal. Vamos a hacer una introducción, vamos a hablar rápidamente de la embriología, vamos a hablar del flujo sanguíneo renal, la tasa de filtración glomerular, la depuración de creatinina, el balance de líquidos y electrolitos, el equilibrio de ácido-base, el eje de renina, angiotensina, aldosterona y unas pequeñas conclusiones. Nos preguntamos, ¿por qué revisamos fisiología en general y por qué revisamos fisiología neonatal? Se supone que cuando llegamos a cada uno de nuestros servicios y cuando empezamos a abordar a cada uno de nuestros pacientes, debemos tener el conocimiento acerca de la fisiología con el fin de enfocar la fisiopatología. Pero ocurre que esto no siempre sucede. Entonces nos toca aprender sobre fisiología para poder abordar a cada uno de nuestros pacientes. Clásicamente, sobre todo los neonatólogos, hablamos mucho acerca de lo que es la circulación antenatal o prenatal, hablamos mucho acerca de la adaptación neonatal y hablamos acerca de la circulación postnatal. Hablando con algunos residentes y haciendo revisión de estos temas en alguna ocasión, una gran amiga nefróloga me preguntó y me dijo: Dairo, ustedes como neonatólogos siempre tienen muy en cuenta el corazón, tienen siempre muy en cuenta el pulmón, pero ¿y dónde está el riñón? Estoy viendo a la persona que me hizo esa pregunta en algún momento y entonces empecé a reflexionar al respecto. Hay que ponerle mucha atención al riñón. Y haciendo los análisis o las búsquedas para la charla de hoy, encontré esta frase que nos la dijo un célebre fisiólogo llamado Ernest Starling en 1909, hace más de 100 años, y dice: el riñón presenta el más alto grado del fenómeno de la sensibilidad, el poder de reaccionar a diversos estímulos en una dirección, la cual es la apropiada para la supervivencia del individuo, un poder de adaptación que da casi la idea de que sus componentes están dotados de inteligencia. Y cada uno de estos componentes tiene su propio proceso de adaptación a lo largo del desarrollo del recién nacido y a lo largo de la vida, y se enfrenta a los retos del día a día mediante un proceso adaptativo. Yo soy un poco aficionado a la historia y soy aficionado también a la fisiología, entonces por eso quería traerles la historia de Ernest Starling. ¿Por qué habla de Starling? Porque Starling fue un fisiólogo británico que descubrió la secretina, introdujo el concepto de endocrinología, habló acerca de la filtración a nivel de los capilares, que tiene mucho que ver con la parte de la filtración glomerular. Si recuerdan la ley de Frank Starling, donde habla acerca del estiramiento de la fibra relacionado con la fuerza de contracción del corazón. Él describió esta ley junto con Otto Frank y es una persona que puso la investigación al servicio de la atención médica. Entonces es muy pertinente hablar de esa persona en estos momentos. Entonces empezamos hablando algo de la embriología. Esto nos ayuda a entender muchas cosas y de pronto de las charlas que van a hablar más adelante nuestros urólogos, bastante importancia. Entonces sabemos que el sistema renal viene derivado del mesodermo intermedio, que viene de la cresta urogenital y que inicialmente, vamos a ver si aprendo a manejar esto, y que inicialmente tiene 3 etapas: una etapa A de un pronéfros, una etapa B de un mesonefros y una etapa C de un metanéfros. Sabemos que este primer pronéfros es un riñón que es completamente primitivo, que no tiene mayores funciones y que se degenera completamente. El mesonefros es la segunda etapa, la etapa intermedia, y que también degenera y que puede producir orina en algún momento. Y por último está el metanéfros,
que tenemos acá, que es el riñón definitivo y el riñón productor de orina. Y también sabemos que inicialmente este metanefros se inicia o se desarrolla a nivel de la pelvis, este riñoncito, y que posteriormente presenta un proceso de migración hacia el retroperitoneo en la parte, el retroperitoneo superior, y durante este proceso él asciende junto con todas las estructuras vasculares y junto con las estructuras nerviosas, y en ese ascenso le presenta un proceso de migración y de plegamiento que cuando se encuentra alterado da origen a varias de las alteraciones que se presentan en estos bebés. Además, tenemos que ese metanefros tiene dos componentes principales. Tiene una yema ureteral y tiene un mesénquima metanéfrico, ¿sí? Ambos se ramifican y se inducen mutuamente para producir el sistema colector, la nefrona, el estroma tisular y finalmente el riñón y el tracto urinario. Y aquí hay una explicación muchísimo más detallada acerca de cómo se da esa inducción por esas dos componentes de la yema ureteral y del mesénquima metanéfrico para producir finalmente la nefrona madura. Entonces hablemos algo ahorita acerca del flujo sanguíneo renal. Sabemos que en la vida prenatal, sobre todo en las etapas más tempranas, el riñón básicamente está encargado de producir orina, produce orina, una orina hipotónica en grandes cantidades o en grandes volúmenes, pero que no contribuye a la regulación del equilibrio hidroelectrolítico. La otra función que presenta es la regulación de la tensión arterial, y la otra función que presenta es la producción de 1,25 hidroxivitamina D3 y la producción de eritropoyetina. En las fases iniciales o en la vida prenatal, recuerden que el flujo sistémico y el gasto cardíaco sistémico es bajo, por lo tanto el flujo sanguíneo renal también es bajo, entonces presentándose que el flujo sanguíneo renal se encuentra entre el 3 y el 7% del gasto cardíaco del feto, que es en realidad muy bajo, cuando el paciente ya tiene, desde el nacimiento hasta la semana de vida, alcanza un flujo sanguíneo renal del 10% y finalmente se representa el 25% del gasto cardíaco debido a un aumento de la presión de perfusión y disminución de la resistencia vascular pulmonar renal. El flujo sanguíneo renal también se relaciona con el flujo plasmático efectivo, que puede estar en el orden de 45 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal en recién nacidos pretérminos de 35 semanas y 83 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados de superficie corporal en el atérmino, hasta alcanzar a los 2 años de edad los 650 mililitros por minuto por metro cuadrado a los 2 años de edad. Entonces es un proceso que va aumentando progresivamente a medida que aumenta la edad gestacional y a medida que aumenta la edad postnatal. Por otro lado, así como aumenta el flujo sanguíneo renal, también aumenta la tasa de filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular está determinada por las fuerzas de Starling a través del capilar, por la tasa de flujo plasmático, por la permeabilidad del glomérulo y el área de superficie de los glomérulos. Y fíjense cómo cambia a lo largo del tiempo, presentándose 40 mililitros por minuto por metro cuadrado al nacimiento, mientras que en los recién nacidos pretérminos puede ser la mitad o menos, entre 15 y 20 mililitros por metro cuadrado. A las 2 semanas de edad, 66 mililitros por minuto por metro cuadrado, y alcanza los niveles del adulto a los 2 años de edad. Fíjense que es muy diferente esta tasa de filtración glomerular comparando a los recién nacidos a término con respecto a los recién nacidos pretérminos, y se logra la maduración completa o la función completa generalmente hacia los 2 años de edad. Asimismo, la capacidad de concentración urinaria máxima está limitada en el recién nacido, hablándose de que está alrededor de 700 miliosmoles en el recién nacido a término
En el recién nacido pretérmino está muchísimo menor, puede estar alrededor de los 300 a 500 miliosmoles en pretérminos y solamente alcanza los niveles del adulto, que son 1400 miliosmoles, hacia los 6 a los 12 meses de edad. Hablemos algo de la depuración de creatinina, que tiene que ver con la charla que va a presentar nuestro compañero en la siguiente, después de mí. Entonces sabemos que la creatinina es un producto metabólico de la creatina y que tiene mucha relación con la parte de la masa muscular que tiene este recién nacido. La creatinina es filtrada libremente en el espacio de Bowman y su depuración proporciona un estimado de la tasa de filtración glomerular, pero tiene una limitación. La limitación es que, sobre todo en los periodos iniciales, en los primeros 7 días, así como se filtra, se reabsorbe de manera pasiva y puede subestimar la tasa de filtración glomerular en esta población. Los recién nacidos pretérmino tienen niveles más altos de creatinina y generalmente esta creatinina se eleva alrededor de las 48 a 72 horas y tienen un descenso más lento en el transcurso de la vida. Es por eso que se recomiendan otras mediciones u otros marcadores como la cistatina C, que sirve para determinar la tasa de filtración glomerular, que no se altera con la parte del desarrollo, que se filtra y que se reabsorbe completamente y que además no pasa la placenta, por lo cual no alteran los valores maternos, no alteran los valores de los recién nacidos y por eso sería la ideal para mirar la tasa de filtración glomerular en esta población neonatal. Eso se recomienda, aunque en estos momentos los niveles normales exactos todavía no están del todo claros en el recién nacido. Hablemos algo del balance de líquidos y electrolitos. Entonces sabemos, por ejemplo, que tan temprano como 26 semanas, el agua corporal total representa aproximadamente el 80% del peso del recién nacido, estando principalmente en el líquido extracelular, que son 2/3 de este agua corporal total, mientras que el intracelular es apenas 1/3 de líquido. Cuando el recién nacido llega a las 40 semanas, fíjense cómo cambia y puede bajar a 65-75 del agua corporal total, ¿sí? Y ya la mitad representa el espacio extracelular y la otra mitad el espacio intracelular. Mientras que en el adulto ya representa el 60% con 1/3 del espacio extracelular y 2/3 del espacio intracelular. Aquí les traje esta representación, una célula principal a nivel del conducto colector para explicar por qué tiene el recién nacido esta limitación para concentrar la orina. Entonces, básicamente, para ponerlos en contexto, aquí está el lumen, aquí está el lumen del conducto colector, aquí está el intersticio, ¿sí? Y ustedes saben que cuando el cuerpo o el hipotálamo sensa que hay hiperosmolaridad o los receptores a nivel carotídeo encuentran que hay poco volumen, se genera la ADH. Esta ADH actúa a nivel del receptor de vasopresina, activa la adenylato ciclasa, aumenta los niveles de AMP cíclico, se activa la proteína quinasa y lo que hace es que se fosforila el receptor de aquaporina 2 para que el agua entre a la célula principal y luego sea excretada al intersticio, ¿sí? Pero para esa excreción del intersticio necesita del receptor de aquaporina y también necesita del gradiente que es dado sobre todo por la urea y que tiene que ver con la ingesta de proteínas por parte del recién nacido. Entonces, al tener una insuficiencia relativa o una de la ADH, tener poca expresión a nivel de las aquaporinas 2 y tener poco gradiente porque no tiene tanta urea a nivel del intersticio, sobre todo a nivel medular, entonces el recién nacido tiene disminuida la capacidad de reabsorber agua, ¿sí? Y por eso elimina mucho más agua y además elimina mucho más sodio.
Entonces, en cuanto al balance de agua, entonces al nacimiento, el agua representa el 80% del peso corporal total. Posteriormente, se presenta la contracción del espacio extracelular cuando se produce la adaptación neonatal y aumenta la filtración a nivel de ese riñón, eliminando sodio y agua. Esta contracción del espacio extracelular representa una pérdida de peso de este recién nacido entre un 5 y un 10% si se trata de un recién nacido a término, y hasta un 15% si se trata de un recién nacido pretérmino. El líquido extracelular representa 2/3 en ese momento del agua corporal total, y posteriormente este líquido extracelular empieza a disminuir, ¿sí?, representando el 30% del peso corporal total a los 6 meses y 20% en la adolescencia. Sabemos que el líquido extracelular está representado por el líquido intersticial y por el líquido intravascular, y la mayor proporción en el recién nacido está en el espacio extracelular a nivel del líquido intersticial. Por eso estos recién nacidos tienen mayor riesgo de edema periférico y edema pulmonar. Ahora hablaremos acerca del balance de sodio. A nivel de la placenta, que es el primer gráfico que vemos acá, generalmente hay un paso facilitado entre las células placentarias del sincitio trofoblasto, que hay paso al lado y lado del sodio libremente. Pero en cambio, en el riñón de este recién nacido, cuando ya asume el control del líquido electrolítico después del nacimiento, sabemos que el principal sitio donde se produce el intercambio o la reabsorción de sodio está aquí a nivel del túbulo distal, y posteriormente debe hacer la migración para que la mayor reabsorción esté a nivel del túbulo contorneado proximal y en menor proporción a nivel del asa de Henle. Entonces, para resumir, el principal sitio de intercambio del sodio a nivel fetal y a nivel neonatal temprano se encuentra a nivel del túbulo distal. El recién nacido pretérmino, menor de 35 semanas, tiene tendencia a un balance negativo de sodio en las primeras semanas. Esto explica varias de las alteraciones hidroelectrolíticas que estaba presentando el doctor Romero en su charla. Tiene riesgo de con sodio menor de 130, y generalmente esos recién nacidos pretérminos menores de 32-33 semanas requieren aportes mucho más altos de sodio, que se encuentran en los rangos entre 3 y 5 miliequivalentes por kilogramo por día. Pero por el otro lado, la administración excesiva de sodio puede generar retención hídrica, edema e hipernatremia, alterando ese proceso de contracción del espacio extracelular. Los recién nacidos también, en general todos, tienen unas fracciones excretadas de sodio mucho más altas que en el paciente pediátrico o en el adulto, que están alrededor del 1%, pero en los pretérminos la fracción excretada de sodio está muchísimo más alta, alrededor del 3%, y generalmente se normalizan entre los primeros 10 días y luego del mes de edad. Y los reguladores principales de esta fracción excretada de sodio, entre esos tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, los péptidos natriuréticos auriculares, las prostaglandinas y las catecolaminas. El potasio filtrado libremente por el glomérulo y reabsorbido principalmente a nivel del túbulo proximal, menor cantidad en el asa de Henle en la porción ascendente gruesa. Las concentraciones finales tienen que ver con la secreción de potasio que se encuentra a nivel de los túbulos distales. Es el mayor determinante de esa concentración de potasio es el metabolismo celular. Hay también un cambio del potasio del compartimiento intracelular al compartimiento extracelular en esa etapa neonatal temprana, y cuando se inicia la diuresis se facilita la excreción y la regulación de ese potasio. Por otro lado está el calcio. El balance del calcio en el periodo neonatal está regulado o mantenido por un mecanismo entre el tracto gastrointestinal, el hueso y el riñón. El riñón mantiene esta homeostasis mediante la regulación de la reabsorción a través de la nefrona
por procesos activos y pasivos. Aquí tiene mucho que ver la 1,25 hidroxivitamina D3. Son comunes los bajos niveles de calcio que recién nacido, sobre todo en el prematuro, en las primeras 24 o 48 horas, porque se disminuye el aporte que nos está dando la placenta y el paciente tiene que empezar a regular ese calcio sérico, y los niveles de calcio generalmente se estabilizan hacia la primera semana. Por otro lado está el fósforo. Se sabe que el nivel de fósforo también es mantenido por el balance entre la absorción intestinal y la excreción renal. La excreción renal es el mecanismo primario que lo regula, y la hormona paratiroidea regula la excreción de este fósforo, aunque sabemos que también puede estar disminuida la actividad de esta hormona paratiroidea inicialmente. La elevación de sodio induce la secreción de PTH, que aumenta la excreción renal, y el exceso de fósforo forma un complejo con el calcio, y de esa manera se disminuye la producción de calcitriol, regulando la producción, regulando el nivel de fósforo. Por otro lado tenemos el equilibrio ácido-base. Sabemos que es regulado por una combinación de los buffer a nivel de los bufferes del sistema respiratorio y del sistema renal. El sistema de buffer incluye el bicarbonato, el sistema bicarbonato de ácido carbónico, el sistema hemoglobina-oximoglobina, los buffers de proteínas y los mecanismos de los buffers de sodio. Los mecanismos de buffer están adaptados para regular este equilibrio ácido-base en el neonato. Sabemos que inicialmente, debido a que la reabsorción de bicarbonato está disminuida en los recién nacidos, sobre todo los pretérminos, los recién nacidos tienden a tener un nivel de bicarbonato mucho más bajo y tienden a ser un poco más acidóticos. Tiene poca utilidad la corrección de bicarbonato en recién nacidos, hay riesgo de hemorragia intracraneana, y si hay necesidad de hacer esta corrección debe ser cuidadosa con flujos lentos para minimizar la fluctuación de la parte hemodinámica renal. Por último, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces sabemos que el sistema renina-aldosterona es el responsable de regular tanto la tensión arterial a nivel fetal y neonatal, la hemodinamia renal y el balance de líquidos y electrolitos. Sabemos que la renina es el principal componente de este sistema y que todos los recién nacidos en general son hiperreninémicos. Está involucrada en la producción de la angiotensina 2, la cual aumenta la tensión arterial, la cual también tiene un efecto inotrópico, aumenta la tensión arterial aumentando la resistencia a nivel de los vasos pequeños. El sistema renina-angiotensina también regula la función renal, produce la angiotensina 2, aumento de la resistencia a nivel de la arteriola eferente, manteniendo el flujo sanguíneo renal y la perfusión renal, y también modula la reabsorción de sodio y agua a nivel de los riñones. Al nacimiento, la actividad de la adenina plasmática, como le dije, está aumentada y continúa elevada durante toda la infancia y solamente disminuye alrededor de los 10 años. La aldosterona es el componente que regula la absorción de sodio y de potasio también, y tiene que ver con el balance de líquidos y electrolitos, y hay una disminución de la respuesta a la aldosterona en la etapa neonatal temprana y en los prematuros. Eso produce la tendencia a que los recién nacidos tengan mayores niveles de potasio. Y hay menor respuesta fetal a la aldosterona por insensibilidad relativa de la glándula. Como conclusiones, entonces podemos decir que la nefrogénesis se completa alrededor de las 34 a 36 semanas. O sea que los recién nacidos a términos nacen con una nefrogénesis relativamente completa, pero los recién nacidos pretérminos, sobre todo que son muy pequeños, no han completado la nefrogénesis, y tenemos la necesidad de cuidar esas nefronas, porque la cantidad de nefronas que tengamos después del periodo neonatal, conservemos, tiene mucho que ver con cómo va a ser la salud de esos riñones y cómo va a ser la tendencia a la hipertensión posteriormente. El riñón inmaduro depende mucho de los factores vasodilatadores para mantener la tasa de filtración glomerular. Por lo tanto, debemos evitar todos aquellos medicamentos que nos alteren los factores vasodilatadores, sobre todo de la arteriola aferente.
La administración materna de AINES, la asfixia perinatal, el síndrome de dificultad respiratoria, el uso de ibuprofeno son predictores independientes de, del deterioro renal. Los recién nacidos pretérminos son mucho más vulnerables a las cargas de agua libre y también a las pérdidas extrarrenales, sobre todo mientras más inmaduros son, pérdidas de agua libre a través de la piel, y tienen más tendencia a hacer deshidrataciones, sobre todo deshidrataciones hipernatrémicas. También tienen una limitación para excretar el agua y el sodio, por eso las cargas de líquidos y electrolitos excesivas, los bolos, aumentan el riesgo de displasia broncopulmonar y aumentan el riesgo de hemorragia intracraneana, de ductos y de enterocolitis necrosante. Entonces debemos tener mucho cuidado con esos bolos, sobre todo en los más pretérminos. Y hay muchas drogas que tienen eliminación a nivel renal, entre eso tenemos las penicilinas, tenemos la vancomicina, tenemos los aminoglucósidos. Debemos ajustar las dosis de estas drogas de eliminación renal, y algunas como la vancomicina y los aminoglucósidos debemos monitorizarlos muy estrictamente con el fin de evitar el daño a nivel de los riñones de estos recién nacidos. Y por último, la administración de AINES, sobre todo indometacina y lo que usamos más ahora que es ibuprofeno, para cierre del ductus, tienen tendencia a deteriorar la función renal, a inducir oliguria, a reducir el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular. Entonces debemos estar muy atentos a evitar y a usar con cuidado y con precaución estos medicamentos para evitar el daño. Por último, con respecto al doctor Sterling, de que lo mencionamos inicialmente, este fisiólogo que aportó tanto al conocimiento médico falleció hacia los 62 años en un crucero por el Caribe de un infarto cardíaco, y su tumba se encuentra en la ciudad de Kingston, en Jamaica, donde falleció. Pero aportó mucho al conocimiento de la fisiología en los campos cardiovascular, renal y endocrino. Muchas gracias a todos.